quiere tener. Las reservas son un gran seguro para la economía argentina, por eso los países tienen, y por eso los países tienen mucho más que lo que tiene Argentina. Por dar un ejemplo, México compró en los últimos años 200.000 millones de dólares de reservas, que las hizo de la misma manera que las hace el Banco Central, porque nadie a uno le regala 200.000 millones de dólares. Básicamente emite deuda para comprar esas reservas. Entonces la pregunta que le hemos discutido acá muchas veces es, ¿eso es un buen negocio para el Banco Central o es un mal negocio? ¿Cuesta o no cuesta? Por eso digo, cuando uno dice cuesta o no cuesta, no puede mirar solo el pasivo del Banco Central. Claro que en el pasivo del Banco Central uno paga intereses, pero esos intereses están compensados, ahora vamos a ver en qué medida, por el activo que uno ha acumulado. Ejemplo, si uno dijera, vamos a 15 puntos del PBI, quiere decir que el Banco Central tendría que comprar 25.000 millones de dólares más. Si tendría que comprar 25.000 millones de dólares más, saquen la cuenta los cientos de miles de millones más de LEVAX que vamos a tener. Lo digo también porque a veces hay economistas que miran esta relación entre LEVAX y base monetaria, que son dos partidas del pasivo, con lo cual no tiene ningún sentido mirar el ratio de eso. Las partidas del pasivo se miran contra el activo, no como respecto a un ratio. Si uno va creciendo, por ejemplo en México, se acumularon 200.000 millones de dólares, ustedes se imaginan lo que será en el pasivo del Banco Central de México, los bonos mexicanos que se emitieron para comprar esas reservas respecto a la base, que no cambia en función de las reservas que uno compra. Entonces, obviamente ese ratio va a crecer, pero simplemente porque está respaldado por un activo, y además un activo que uno quiere tener como país, en términos de la estabilidad macroeconómica que le genera. Entonces, este es el ejercicio, ya lo hemos mostrado, esta tabla, pero esto sí, como siguen escribiendo sobre esto, sí me parece importante remarcarlo. Mira, este es el nivel de LEVAX que teníamos al 1 de marzo. ¿Por qué tomamos el 1 de marzo? Porque nosotros cuando llegamos tuvimos tuvimos que ampliar el stock de LEVAX por dos cosas que heredamos de la gestión anterior, que eran los dólares futuros y básicamente la absorción que tuvimos que hacer inicial para compensar de alguna manera la mega emisión que había hecho el gobierno en los últimos meses. Para el 1 de marzo ese proceso había quedado concluido. Entonces el 1 de marzo lo tomo como punto inicial. Había 453.000 millones de pesos de LEVAX que eran el 7,2 puntos del PIB. Hoy el stock de LEVAX es 1.153, que es 12 puntos del PIB. Ahora bien, ¿cuánto valen las reservas? Es decir, ¿cuánto vale lo que tenemos en el activo, al tipo de cambio de hoy? Ese es un activo que en momentos de crisis vale muchísimo más. Porque justamente esa es la característica que tiene, que te genera un nivel de seguro muy importante, porque es un activo que gana valor en el momento que uno más lo necesita. Por eso los países lo tienen. Entonces, pero eso hoy es 462.000. Quiere decir que el stock de LEVAX neto del valor de que hemos acumulado en el activo y por el cual tuvimos que emitir estas LEVAX es 691.000, que es 7,2 del PIB. Entonces me parece que es muy importante cuando ustedes piensen esta temática, acá les hablo a los economistas. Hoy tuvimos un economista muy prominente, muy importante de Argentina, que escribió sobre este tema y me parece que se comió el activo. Y a los periodistas también se los encomiendo, ¿eh? Que piensen del tema del activo para el análisis de esto.